Muy bien, esta mañana vamos a seguir hablando de multiplicación y yo quiero esta mañana hablar de la importancia de la visión en la multiplicación, o sea, cómo la visión es clave para la multiplicación. Así es que les voy a contar que estuve ahí batallando con qué parte de la escritura yo podía usar para hablar de este tema. Y al final de cuentas, decidí hablar de este personaje, así es que quiero invitarlos a que vayamos a Génesis capítulo 30 y vamos a hablar un poco de este personaje. Así es que busquen Génesis capítulo 30 y vamos a hablar de Jacob. Ustedes saben que a Jacob Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Y en vez de Jacob, que significa suplantador, otra forma de traducirlo es tramposo. No es tan bonito ese nombre, ¿verdad? Yo me imagino a la mamá llamando a los chiquitos: tramposito, vení para acá. Malacate, vení, hijo. Porque eso es el significado original del nombre, ¿verdad? Suplantador, tramposo. El que agarra el calcañar, porque fue hijo de un embarazo gemelar. Y su hermano mayor, Esaú, mayor por 10 minutos, 5 minutos, que son las diferencias a veces en el nacimiento entre un gemelo y otro gemelo. Pero al final de cuentas, mayor, ¿verdad? Era Esaú, pero Jacob salió prendido del calcañar de su hermano Esaú, o sea, venían juntos saliendo. Y por eso le pusieron Jacob, pero Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Y en vez de Jacob le puso Israel, que significa príncipe con Dios, ¿verdad? Qué bonito que ya le digan: príncipe, vení para acá. Qué cosa más linda, ¿verdad? Yo cuando mi esposa me dice: príncipe, vení para acá, yo salgo corriendo y le digo: ahí voy, mi amor. Sí, es que ella suele decirme así. Me acuerdo de la diputada aquella que decía: ay no, mi esposo me trata con pétalos de rosa. ¿Se acuerdan de esa diputada, verdad? Por supuesto era mentira. A mí sí me dicen príncipe, ¿verdad? Pero bueno, Dios le cambió el nombre, pero es que Jacob, Dios tuvo que tratar con él. Fíjense que engañó a su hermano, porque esa era su naturaleza, ser un engañador, y le cambió la primogenitura, que era nada más y nada menos que la bendición del padre, la cambió por un plato de comida, de lentejas, ¿verdad? Y esa comida, que era, también la Biblia habla de un potaje rojo, ¿verdad? Que por cierto, a su hermano Esaú también significa rojo, el nombre, ¿verdad? Y es interesante porque el nombre marcó su destino, su forma de ser, porque en la cultura hebrea el nombre determina el destino. Entonces por eso Dios le tenía que cambiar el nombre, para cambiarle el destino a este hombre. Hay algunos de nosotros que Dios nos tiene que cambiar el nombre para cambiarnos el destino, porque quizás el nombre que nos pusieron no corresponde al propósito de Dios para nuestra vida. Pues porque nuestros papás no tenían ese conocimiento, ¿verdad? Hay gente que que los padres les ponen soledad. Imagínense ustedes, Dolores, y se casa con uno de apellido Cabezas. O sea, ahí tienen a la mujer con problemas de migrañas toda la vida, ¿verdad? Dolores de cabeza, ¿verdad? O cualquier otra cosa, pues, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros Dios nos tiene que cambiar el nombre. Entonces, a causa del engaño, porque no solo le vendió la primogenitura, parecía un juego inocente de hermanos, de engaños, pero se la tomó en serio y engañó a su papá, que ya era un hombre viejo, ciego, y por eso lo engañó y le robó la primogenitura del hermano. O sea, ya llegó a un nivel de complot, porque hasta la mamá se metió en la cuestión.
Entonces Esaú molesto le dijo, espérate que se muera mi papá y te voy a matar. O sea, ya eran palabras mayores, pues, o sea, era una amenaza seria. Y Esaú era capaz de hacerlo por el enojo que tenía. Entonces tuvo que huir. Jacob huyó. Tenía aproximadamente 70 años cuando huyó. O sea, no era un cipote, ya estaba viejo y soltero. 70 años. Ahora, comparado con la cantidad de años que vivió, todavía estaba media vida. ¿Verdad? Eso era media vida. Pero huyó ahí alrededor de los 70 años a la zona donde vivía su tío, el hermano de su mamá. Y se fue a huir. Y se fue a radicar a la casa de Labán. Este era un suplantador, un mentiroso, un tramposo, pero fue a parar a donde el tío, que era, aquel era doctorado. Es que bien dice el dicho, yo cada vez que hablo de esto menciono eso, es que así dice el dicho, la cuña para que soque tiene que ser del mismo palo. ¿Verdad? Y Dios nos pone a veces con la gente que es la horma de nuestros zapatos, ¿verdad? Mi abuela me decía de otra manera, mi abuela era bien dicharachera. Tengo en la mente la idea de escribir un libro que se va a llamar Los dichos de mi abuela, ya les conté, ¿verdad? Porque ella era bien dicharachera. Y ella me decía, mira hijo, si quieres ver un vivo afligido, ponerle un tonto a la cola, me decía. ¿Verdad? Y esa es otra forma de decir que la cuña para que soque tiene que ser del mismo palo, ¿verdad? Entonces, Labán era bandido. Era pero terrible. Y a esas manos fue a caer Jacob, a esas manos, para moldearle el carácter. Porque realmente Dios está interesado en transformar nuestra vida. Ese es el deseo de Dios, transformarnos. Hermanos, y Dios va a usar todo lo que tenga a mano para transformarnos, porque nosotros necesitamos ser moldeados a la imagen de Jesús, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser conformados a la imagen de Jesús. Ese es el gran propósito de Dios para nuestra vida. Conformarnos a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29. Para que seamos como Jesús. O sea, aquí no se trata de ser mejores, de salir un poco adelante, de tener algo de éxito. No, eso es pero absolutamente irrelevante. Miren, que se forme bien académicamente, que tenga grandes cantidades de dinero, que le vaya bien, que se case con un buen partido o una buena mujer. No, eso es absolutamente secundario. Si la prioridad para nuestra vida es que seamos como Jesús, ser conformados a la imagen de Jesús. Eso es otra cosa, hermano. Y eso va a tomar tiempo. Y mucho tiempo. Algunos estamos todavía algo verdes en el proceso. Yo diría así, en buen pueblerino mío, en buen casalteco, estamos tetelques todavía. ¿Me entiende? Como cuando usted agarra un marañón así, le pega la mordida y se pega una gran quemada por la leche, porque está tetelque. Así somos algunos de los que no vinieron ahora, gracias a Dios, porque hoy vinieron los maduritos, ¿verdad? Teníamos un cipote amigo que se vistieron todos los hijos de payasos y Luis Gerardo era cambiadito, era pop, ¿verdad? Cambiadito. Pero aquel otro era madurito, es que él se sentía bien madurito, hoy está podridito, se decía ahora, ¿verdad? Pero realmente algunos de nosotros necesitamos que Dios trate con nuestra vida. Entonces lo que Dios usa para transformarnos, el método sigue siendo el mismo. Y voy a mencionar 3 o 4 cosas del método de Dios. Primero, desarraigo. Ese es parte del método de Dios para cambiarte. ¿Qué significa desarraigo? Contiene en su definición la palabra raíz. Desarraigo es arrancar de raíz de donde uno está y plantarlo en otro lado, de raíz. Desarraigo. Dios tiene que desarraigarnos.
de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestros padres. Muchas veces eso sucede. La segunda cosa que Dios hace, o no en orden, pero que también es otras cosas que Dios hace, es rodearnos de gente odiosa que cree que la asignación de su vida es hacernos la vida imposible a nosotros. Así que dele gracias a Dios por todos esos odiosos que le rodean, no esta mañana, sino cuando usted sale de aquí, porque Dios le ha puesto gente odiosa alrededor que creen que la asignación de sus vidas es hacerle a usted la vida imposible. Es parte del método de Dios, ¿verdad? Esas son condiciones que Dios establece. Luego Dios nos hace pasar por desiertos. Es otra característica del método de Dios. Los desiertos. Nos hace pasar por desiertos. Y muchas veces largos. 11 jornadas hay desde donde Dios nos sacó hasta donde nos quiere llevar. Eso es el caso del pueblo de Israel. Sin embargo, 11 jornadas quiere decir que en 11 días se llegaba. Pero se tardaron 40 años en el desierto. Porque Dios tenía que hacer que muriera la vieja generación, que ese es un símbolo. Dios tiene que hacer que se muera en nosotros lo viejo, para que quede lo nuevo, lo que conquista, lo que realmente hereda las promesas de Dios. Entonces Dios nos tiene que hacer pasar por desiertos. Digan amén aunque no les guste. Es cierto, Dios lo tiene que hacer. Pues aquí tenemos a Jacob. ¿De cuántos años les dije que tenía aproximadamente? Entre 70 y 77. Y Jacob se casa con las 2 hijas de este Labán, que por cierto lo engañó porque él estaba enamorado de la cipota de 14 años. Y trabajó por ella, y el papá le metió la de 21. Habían 50 años de diferencia, tampoco es que era, o sea, era un gato viejo, pues, y le estaban dando una ratoncita tierna, ¿verdad? Pero, él quería la más tiernita, la más bonita. La otra lo que tenía eran los ojos hermosos, dice, pero él estaba enamorado de la Raquel, pero esa ratoncita tampoco era sencilla, esa tiernita. Esa era terrible, tenía bastante del papá. Pero él trabajó 14 años por ellos. Y la menor, no, Dios le cerró el vientre y le impidió que tuviera hijos. Y tuvo que esperar mucho tiempo. Fue parte del propósito de Dios, porque una cosa que Dios quería con Jacob es que tuviera muchos hijos. Y por ese pleito entre hermanos se fue llenando de hijos, y se llenó de hijos. Bueno, al final de la historia tiene 13 hijos con estas mujeres, con sus 2 esposas y sus 2 concubinas. 13 hijos, 12 varones y una hija. Y miren lo que Dios hizo, lo hizo tener un montón de varones. No es que esté mal ser mujer, pero lo que Dios tenía era un propósito de multiplicación. Es que ese era todo el tema de Dios con Jacob. La multiplicación. ¿Cuál era el tema de Dios con Jacob? Multiplicarlo, la multiplicación. Como es el tema de Dios con usted y conmigo. Es que el gran tema de Dios es multiplicarnos. Tal vez no tener tantos hijos, pero multiplicarnos. La multiplicación es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y es parte del propósito de Dios para el ser humano. Es que Dios le dijo a Adán, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. Ahí tiene usted el propósito de Dios para el hombre y la mujer. Crecer, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. 5 cosas que Dios le dijo a Adán y a Eva que debían hacer. Y entonces la multiplicación es parte del propósito. Dios te ha llamado a multiplicarte. El Dios de los cielos te va a hacer crecer y te va a hacer multiplicarte. Como no lo dije gritando ni nada así, ustedes ni se emocionaron, pero se lo voy a repetir.
Es que a ustedes hay que sacarle las cosas así un poco, ya vi yo. El propósito de Dios para tu vida es que te multipliques. Es la multiplicación. El Dios de los cielos te va a hacer crecer, te va a multiplicar en todas las áreas de tu vida. Ese es el diseño de Dios para ti, la multiplicación. Digan amén a eso. Entonces Dios los hace crecer, Dios los hace desarrollarse. A Jacob tiene el montón de hijos. Y en el capítulo 30, vamos a Génesis, versículo 25, dice en la Reina Valera: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a Jacob, el primer hijo de los dos que tuvo Raquel, los únicos hijos que tuvo, José el primero, y el segundo era Benjamín, y de ese parto se murió. Relativamente joven la mujer, relativamente. Ok, y dice que después que hubo dado luz a José, fue que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. 20 años, más de 20 años después. Envíame y me voy a ir a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Un hombre de 90 años, casi 100. O sea, no es que esté jovencito Jacob, pero acaba de terminar casi, solo le falta uno más, casi la tarea de engendrar hijos, casi. A los 90 años, comenzó a los 70 y pocos a tener hijos. Y ahora le dice: dámelos porque me tengo que ir. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Es que lo reconoció el Labán. Es que Jacob era una fuente de bendición, porque Dios lo había hecho un hombre de propósito, y uno de sus propósitos era ser bendecido y ser bendición. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale: uno de los grandes propósitos de Dios para tu vida es que seas bendecido y que seas de bendición. Ustedes y yo hemos sido diseñados para ser de bendición. Miren, hermanos, estuvimos 8 o 10 años en el círculo militar. 8 fueron, 10 años en el círculo militar. Ahí estuvimos congregándonos por 10 años. Cuando llegamos al círculo militar estaba casi en la quiebra, en la bancarrota, casi en la quiebra. Y cuando llegamos al círculo militar estaba todo deteriorado. Fuimos la primera iglesia que se congregó allí, y Dios empezó a bendecir al círculo militar y a bendecirlo. Se empezaron a llenar de eventos y eventos y eventos. Tanto que un día el coronel, que es el gerente del círculo militar, dijo: esto fue lo que él dijo: tenemos que reconocer que desde que la iglesia vino al círculo, todo le cambió el círculo. Hemos sido bendecidos. Y miren, hermanos, repararon todo y renovaron todos los salones. Pero es que fue increíble. Bueno, al final nos salimos porque era tanta la demanda que el círculo tenía que ya no nos estaban atendiendo bien a nosotros, porque ya no había parqueo, los hermanos se tenían que estacionar afuera, una complicación que era ya estar allí. Por eso nos salimos y nos venimos para esta zona nuevamente, porque en esta zona nacimos como iglesia, en el otro hotelito que está ahí en la Gran Vía, en Purya, ahí nacimos. Y estuvimos un mes ahí, de ahí nos venimos para este hotel, que lo venimos a estrenar prácticamente. 2 meses tenían de haberlo inaugurado. Y ya tenemos 1 año de estar aquí. Ahora yo veo cómo se le llena esta cosa también aquí. Porque el diseño de nosotros, de todos nosotros, es ser de bendición. Ustedes y yo hemos sido diseñados para bendecir a muchos. La gente que está cerca de nosotros es bendecida. Yo eso le digo a mi esposa, voy a aprovechar que no está. Si es que vos tenés que agradecer a Dios cada día de tu vida, pues. Si es que yo me haya casado con vos, ha sido una fuente de bendición. No serías la misma si no hubiera ocurrido eso. De entrada no tendrías estos hipotes tan bonitos, pues, ¿verdad? Y los nietos, digan amén ustedes.
O sea, es una fuente de bendición. Hemos sido diseñados para bendecir. Díganme amén a eso. Y Labán le respondió, versículo 27, halle yo gracia, ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y le dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Hasta ese momento no le había pagado. 14 años trabajando con él y no le había pagado. Y le dice, señálame tu salario. Y usted se queja porque se atrasaron 2 días en pagarle. Este hombre se han atrasado 14 años en pagarle. Señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Miren, hermanos, entre paréntesis, yo le quiero decir una cosa. Siempre aquellos para los que usted trabaja van a querer que usted trabaje más y pagarle menos. Siempre. Y van a querer que trabaje más de lo que se pueda y pagarle menos. Ese es el estilo, esa es la característica. No se pierden eso. Póngale atención a ese tema. Siempre va a ser, y cada vez echarle encima más trabajo. Y él dijo, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. O sea, todo lo que no sea blanco, eso va a ser mi salario. ¿Ok? Todo lo que salga con un parche, o con una línea negra, o que salga con una como nube ahí en la panza, que sea negro, eso va a ser mi salario. O si sale una negrita, eso va a ser mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Es que vos sí que sos sabio. Como tú dices, que así sea. Y Labán le dijo a sus hijos, quiten todos los machos manchados y negros y llévenselos lejos unos 3 días, y dejen a Labán cuidando solo las blancas, para que no le nazcan ni una manchada y ni una negra. Así él va a trabajar solo con las blanquitas, y ahí lo voy a tener hasta que se muera, sin pagarle. Esas son las tretas de Labán. Hermanos, usted a lo mejor tiene su Labán por ahí, ¿verdad? No digo usted, sino su jefe o su... ¿verdad? Probablemente usted está trabajando con algún Labán o Labana. Dije Labana, no Gabana, ¿verdad? Pero puede ser. Ok, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. 3 días de camino. O sea, se las mandó casi a 20 kilómetros de distancia para que ninguna se fuera a atravesar por ahí. Las puso lejos. Y tomó... sigo aquí el versículo 37, ¿verdad? Sí. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ella mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado,
en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. ¿Qué hizo Jacob? En los abrevaderos, que eran lugares donde, así como canales, donde echaban el agua y ahí llegaban las ovejas a beber agua. Y cuando las ovejas estaban bebiendo, los machos aprovechaban y montaban a las ovejas, porque ahí estaban quietas bebiendo. Entonces los machos aprovechaban y ahí las montaban y las preñaban. Entonces Labán se le ocurrió una idea. Bueno, no se le ocurrió, más bien aquí lo que estamos leyendo es que hizo o actuó. Dice que cuando estaban ahí las ovejas tomando agua, agarró ramas de avellano, les cortaba así, dejaba cosas blancas que se vieran y las ponía enfrente, porque las ramas esas son negras. Y entonces él las recortaba y dejaba blanco alrededor de la vara negra y se las ponía enfrente. Y cuando las ovejas estaban bebiendo agua, estaban viendo las varas y los machos las montaban y concebían manchadas, listadas. El Labán le decía, mira, ya que tengan así como manchitas, no, que sean listones así, aquí, que les aparezcan. Entonces venía Labán y les hacía listones. No, deben ser crucitas. Entonces Jacob les hacía crucitas. Y salían con crucitas. No, que jueguen X0, entonces les hacía X0. Y concebían. Cuando venían las ovejas flacas y debiluchas, quitaban las varas. Cuando venían las fuertes, ponían las varas. Y las fuertes concebían con manchas. Hermano, esto no tiene explicación lógica. No tiene sentido. ¿Cómo se va a modificar la genética de un animal solo por estar viendo varas? Eso no es posible. O sea, se modificó la genética porque está viendo varas. Eso es no saber de genética, hermano. Eso es haber pasado biología de noche, como algunos tenían por costumbre, que a la hora de la clase de biología con el novio salían a orar y se perdían la clase. Y después le llevaban un regalito al profesor, como agachan la cara algunos aquí, ¿verdad? Es que los condena esa cara de culpabilidad. Ok, entonces, solo cuando era que enseñaban a maquillarse, ahí estaba lleno el salón. Pero en las horas de las clases no. Ahora, esto no tiene lógica, hermano. Pero es que si vamos al capítulo 31 y vemos que se encontró Labán, Jacob se logró ir, estuvo 6 años haciendo eso y pasó prácticamente todo el ganado de Jacob, se hizo más grande y más fuerte que el de Labán en 6 años. Y después a los 6 años le dijo Jacob a sus esposas, nos vamos. Miren cómo sus hermanos están molestos porque dicen que yo me he robado el ganado de su papá. Y ya me miran mal y hasta su papá me está viendo mal. Y las esposas dijeron, aquí mi papá nos vendió, hizo negocio con nosotras. Aquí no hay nada de nosotras en esta casa. Así es que todo este ganado es de nosotros y de nuestros hijos, de nosotras y de nuestros hijos. Vámonos. Si hasta a nosotras nos miran mal mi papá. Y deciden huir de escondidas de su papá Labán. Y Jacob sale de escondidas. Entonces Labán lo persiguió con sus hijos y su gente armada.
persiguió a Jacob. Pero una noche antes de que lo alcanzara, porque habían 3 días de diferencia, que salió Jacob y después cuando lo comenzó a perseguir Labán, cuando iban, una noche antes de alcanzarlo, se acostó a dormir Labán y Dios le apareció en sueños a Labán. Y le dijo, cuidadito que le hables descomedidamente a Jacob porque hasta ahí llegaste. Que te vas porque te vas. Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Y lo paró en seco el Señor. Hermanos, el Señor es capaz de parar en seco a cualquier enemigo. Es que aquel que se atreva a levantar la mano a un ungido del Señor o a una ungida del Señor, es que se va a enfrentar con el Señor, hermano. Usted no tiene por qué defenderse. Dios es su escudo. Él es su defensor, dígame amén. Entonces llegó Labán, lo alcanzó, y llega así todo bravucón, ¿verdad? Pero con freno de mano. Y le reclama porque le dice, si te querías venir, ¿por qué te robaste mis ídolos? Porque la Raquel, esa que era bonita, pero que tenía sus mañas. Es que miren, no hay bonitas sin mañas, hermano. Hay una. Por eso uno debe de ser sabio de escoger. Hay que escoger bonitas pero sin mañas. Eso es lo que yo hice. Versículo 36 del 31, ¿verdad? Gerson Martínez. Ya arreglaste el homónimo. Que este se llama Gerson Martínez. Y a qué lo andan persiguiendo. Este tiene menos mañas que aquel. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Y cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? Te has puesto a ver todo. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Versículo 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Él lo hizo, Dios te reprendió. Y Jacob le dice, fue Dios el que me habló en sueños. Y le dice a sus esposas, Dios es el que me habló en sueños y me dijo en una visión, pon varas. O sea que él cuando puso las varas la hizo siguiendo la visión que Dios le había dado. Hermanos, la visión de Dios te va a dar estrategias. Te va a dar métodos ilógicos, pero al final de cuentas efectivos. La multiplicación necesita visión. Si no tienes visión de Dios, no te vas a poder multiplicar. Vas a hacer lo que todo mundo hace. Aquel pone por allá una venta de churros, vas a ir a poner churros a la par.
Porque se te ocurre que como a aquel le va bien con los churros, a vos te va a ir bien con los churros. Y el de aquel se le llena la venta de churros y a vos 2 o 3 pelones. Porque está siguiendo estrategias humanas, métodos humanos. Y siempre hay otros que son más vivos. Le dice con la gran idea que se le ocurre a Jacob: dame las que son manchadas, las que tienen algo de negro, dame esas. ¿Cómo no? Le dice Labán. Y lo pone a cuidar solo blancas. ¿Y cómo van a salir con manchas negras las que solo son blancas? ¿Qué dice la genética? Blancas engendran blancas. ¿Puede cambiar la genética? Naturalmente, no. No puede cambiar la genética. ¿A pura selección natural así? ¡No! Usted es el que tiene otras ideas de genética, pero esa porque usted no se salía a la clase de biología. Por eso es que usted le dice al muchachito: comete la guayaba, hombre. ¿Ves que tiene gusano? Si son de la misma guayaba, hombre. Usted es el que tiene la idea que las frutas producen animales. Y ahí tiene el muchachito masticando aquellos gusanos, ¿verdad? Y le escurre aquí con la guayaba. Porque usted tiene la idea que las frutas producen animales. Usted tiene esa idea de genética, es que usted tiene sus ideas especiales, no vaya a creer. No se le ocurre que es la mosca que se paró en la guayaba, que puso huevos y que los gusanos son de los huevos de la mosca. Eso no se le ocurre, que el niño se está comiendo larvas de mosca. Eso no se le había ocurrido nunca, ¿va? Eso le enseña una verdad, que si usted está pasando por un hambre, puede comer gusanos, ¿verdad? Solo le echa limón y sal y para adentro. Una gran fuente de proteína, ¿verdad? De todas maneras, ya comió guayabas con gusanos un montón de veces. Hasta las de mosca sirven, las larvas de mosca. La próxima vez que tenga hambre, váyase ahí a la pila y agarre todas las larvas de zancudo. Proteína. ¿Ah? Pero hoy me está yendo mal porque casi a las 12 estoy hablando de comida, pero fea. Estoy mal. Ok, pero la visión de Dios puede hacer que lo imposible se vuelva posible y que se dé la multiplicación. ¿Qué es una visión? Es una revelación. Es una visión. Una revelación. Es una revelación del futuro. Dios te revela el futuro. Y Dios te dice: meterte en eso. Pero nadie lo hace. ¡Métete! Porque eso voy a hacer que produzca y te voy a multiplicar. Ustedes y yo necesitamos la visión de Dios. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos hable y que nos revele, que nos diga por dónde. Usted no necesita mucho. Lo que necesita es una visión, una revelación. Pero no tengo pisto para echar adelante esto. Y que no ha oído usted que Dios es el Dios de la provisión. Amén. ¿Quiénes han oído eso? Amén. ¿Y qué significa pro? El prefijo pro. Antes. O para. ¿Qué significa entonces provisión? Para la visión. O antes de que se cumpla la visión. Toda visión tiene su provisión. Amén. Gloria a Dios. Dios te va a dar primero la visión y después te va a dar
La provisión. No tengo nada, no se necesita nada. Hermano, ¿y por qué no comienza algo? Es que, ¿de dónde? Ay, Dios, hermano. ¿Por qué no sabe la condición mía? Si yo le contara, no, si es que, miren, lo mío es terrible. No, yo, la verdad, es que la deuda que yo tengo. Y cuando se encuentran dos iguales, hermano, agarran competencia, a ver quién está más fregado. Galán, porque es solo eso, pero imagínate que yo eso y esto. No, espérate que no te he contado todo. Espérate. Yo eso y esto. Pero vos no tenés el dolor que yo tengo en la rabadilla. Es que yo ya no estoy para él. Y empiezan a competir a ver quién está en peor situación. Hermanos, ¿y quién dice que comenzar un negocio, por ejemplo, necesita capital? ¿De dónde sacó esa idea? Que Raimundo lo dice. Raimundo y todo el mundo no necesita capital para comenzar un negocio. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó esa idea usted? Que los negocios solo se comienzan si se tiene capital. ¿De dónde sacó esa idea? Porque le aseguro que de donde debe de ser no lo sacó. ¿Usted piensa que los negocios se comienzan con capital? ¿Y que hay que tener capital para comenzar los negocios? No, fíjese. Les voy a contar. Dentro de mis nietos tengo a la Gracita, la única nieta. Fíjense. El año pasado, no sé si todavía, ahora ya va otra vez. Sí, ya va otra vez. El año pasado, 87. $87 ahorró la Gracita. 6 años. El año pasado, 6 años. 7. Y ahorró 87. ¿Cuánto ahorró usted a final de año? ¿Cuánto tenía a final de año? La Gracita tenía 87 pesos, dólares. Pues fíjese que un día la Melina y Mario la invitaron al cumpleaños, no sé de quién de los dos era, si de Gael o de la Victoria. Y revientan la piñata. Y la Gracita es de las que en las piñatas se avienta primero. Se aventó con las piernas abiertas y los brazos así. Se trajo casi la mitad de los dulces. En la noche del sábado fue a hablar con la abuela y consiguieron bolsitas y 10 dulces. 10 dulces. Se vino aquí el domingo, todas las bolsitas vendió. En el colegio. Y se fue al colegio y vendió otras en el colegio. Y aquella se preguntaba, y a mí, ¿por qué no se me ocurrió? Le decía, lo dijiste. Y a mí, ¿por qué no se me ocurrió la idea? Ahora, díganme, ¿cuál capital ocupó la Gracita? El de la Melina. El de la Melina. Solo es una idea, una historia para contarles que para emprender algo no se necesita capital. Lo que necesita es una visión, una revelación de Dios. Eso es lo que necesita. Usted no necesita capital para comenzar nada, hombre. Lo que pasa es que usted no tiene la visión. Usted tiene la idea de trabajar todo el tiempo con la van. Y ahí tiene de cual más calidad de laván tiene usted. Es que está rodeado de lavanes y lavanas. Por todos lados. Es mito. No se necesita capital. Es un mito. Usted no necesita capital. Usted lo que necesita es tener lo que tuvo Jacob. Ya hasta aquí. Estoy harto. Ya no más. Ya no. Ya paré. Ya no. Ya no quiero más esto. Me harté. He trabajado
14, 20 al final de cuentas, pero los primeros 14, de día y de noche. Si se me perdía un animal, me lo cobrabas a mí. Todo lo que hacía era para satisfacer tu inagotable ambición. Eso es mentira, de que va a crecer y va a rebalsar y que el rebalse le va a caer a usted. Eso es mentira. Nunca va a rebalsar ese fulano o esa fulana. Y cuando ya se le va llenando lo de él, va a construir otra más grande para no rebalsar, y a usted nunca le va a caer. Sí. Ya tiene. Abuela, le decía yo cuando estaba chiquito, deme 10 centavos. No tengo, hijo, me decía. No tengo. Pero si querés te hago unos 10 rollitos de recedo. Y había un palo de recedo ahí, no sé si saben qué es el recedo, pero es una flor bien olorosa. Y es en árbol. Y cortaba y me decía, mira, me salieron 7 rollitos de recedo y 3 de ruda. Tenía ruda ahí abajo también. Y me hacía los 10 rollitos. Y todas las viejas católicas que viven ahí por la casa, todas le ponían su ramito de recedo al niño de Atocha, a todos le ponían rollitos de recedo. Y ya salía yo con el guacal, ¿quieres el recedo? Y yo andaba, vendía rapidito los 10 rollitos de recedo, un colón. Y a abuela los vendí todos, para agarrarte los 10 tuyos y dame los 90. Anda a comprar huevos, comprar una sopa más y unos 2 cubitos y a salir el almuerzo. ¿Ah? Tenía una gran visión la abuela. Ana La Habana. Ahí estaba en la casa el recedo y la ruda, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí en la casa de usted está, ahí está. Amén. Ahí está en la casa. Los zapatos que ya no se pone, los vestidos que ya no se pone. Ahí está, no necesita capital. Lo que necesita es una visión. Necesita una revelación de Dios. Usted necesita en serio meterse. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Esta es una verdad. Es una verdad de la Escritura. Dios estableció a sus hijos para bendecirlos. Amén. Y es inagotable la fuente de bendición de Dios sobre sus hijos. Amén. Comience, hermano. ¿Cuándo va a llegar el momento de hartarse? Pues, perdónenme. Pero hartazgo en el sentido de cansancio. ¿Hasta dónde va a durar? Cuando se le acaben los pulmones, cuando los brazos ya no le den, cuando las rodillas se hinchen. ¿Cuándo va a ser el día? Cuando ya el reumatismo lo abata, cuando lo que gane va a ser para cofalito o para crema de ubre de vaca. ¿Cómo se llama? Vaca feliz, ¿o cómo se llama esa? ¿Ah? Ahí lo venden en el agroservicio, y que va a tener que andarse untando por todos lados. ¿Cuándo va a ser el día? ¿Va a esperar? ¿O ahora que tiene fuerzas, ahora que tiene capacidades, ahora que todavía es joven, ahora que es soltero, los que son solteros? ¿Cuándo va a ser ese día? Visión. Una visión de multiplicación. Usted necesita tener una visión de multiplicación, no una visión de escasez. Y ni modo, este suegro me tocó, tal vez algún día mi suegro por sus hijas y sus nietos me deja algo. No le iba a dejar nada, y si el viejo se moría, los hijos iban a saltar encima de todos. Miren los grandes pleitos que se dan cuando una persona se muere y deja una casita. Ahí se acaban las familias. Ahí se acaban. ¿Por qué está esperando eso? No tiene que estar esperando eso.
lo que Dios le ha dado. ¿Por qué se va a deshacer de eso? No se deshaga de lo que Dios le ha dado. Úselo para comenzar. Desarrolle una visión de multiplicación. Desarrolle una mentalidad de multiplicación. Este es un nuevo tiempo para usted, para su familia, para la iglesia. Es un nuevo tiempo. Ya no puede ser lo mismo de antes. Ya no es el mismo estilo de iglesia, ni debe ser. Debe ser una iglesia que está empoderada por la visión de Dios, una iglesia que tiene una visión de multiplicación, de crecimiento, que genera para bendecir, para atraer a otros, que tiene la capacidad. Miren, hay cosas que no existen en la realidad, pero que ya están en el corazón de Dios. Ya están en el corazón de Dios. Hay mucho que ya está en el corazón de Dios para usted. Mucho. Mucho. Y no se ha desarrollado porque usted no actúa. Que esa es la segunda cosa. Primero vio lo que Dios le enseñó. La revelación, la visión. Y luego simplemente, aunque le pareció absurdo, tonto quizás, agarró las varas, las cortó y empezó a rasparlas y se las puso ahí a las ovejas. Actuó. Ese es otro gran problema. Usted mucho habla y habla y habla y nunca comienza nada. Solo es habla y luego se justifica. Es que no tengo, yo como no tengo quien me ayude, a mí como nadie me apoya. Íngrimo me ha tocado toda la vida a mí. Pobrecito yo porque viera, y ya pues y mi edad, usted entiende, mi edad, ya no es lo mismo, ya no tengo la misma fuerza. Si le estoy diciendo que Jacob tenía 90 años por lo menos, cuando arrancó esto, el gran negocio, él salió sin nada, y regresó sobre 2 campamentos. Eran miles de ovejas, miles de cabras, miles de camellos, miles de bueyes, con los que regresó habiendo entrado sin nada y habiendo trabajado con un Labán como era. En medio de Labanes te vas a mover, son miles los Labanes, está rodeado de Labanes la tierra. Pero no importa cuántos Labanes hay, Dios va a prosperar la obra de tus manos y te va a multiplicar. No pongas excusas los Labanes, simplemente sacúdetelos. ¿Ok? La visión de la multiplicación. Me alteré, ¿verdad? Está bien. Hermanos, este es un mes de multiplicación. Amén. Si salimos de este mes claros en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios nos quiere multiplicar, o como dijo Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Esa es la segunda cosa, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Diga el que tiene la par, no basta solo con haber visto, hay que actuar, dígale. Tenemos que actuar. Dígale que tiene la par, este es un tiempo para actuar y hay que trabajar en lo que vamos a hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hermano, yo he descubierto eso en mi vida. Muchas cosas. Yo me pongo a mis hijos a contarles qué es lo que yo he hecho. Y nos ponemos a hablar de cosas que yo he hecho. Hermano, yo sé de vacunar pollos, pues trabajé en granja, anduve vacunando pollos, poniéndoles aquí en las alas, en la pechuga, en el ojo. Yo trabajé cortando café, yo trabajé aporreando frijol, arrancando frijol, tapiscando maíz, desgranando maíz. Yo trabajé, sé del trabajo de los patios de café, andar con una cosa y empujando el café en los patios en el sol. Yo sé de vigilante de naranjales, hermanos. Andaba con mi sombrero, mi machete y una gran hondía,
tirándole a los pájaros para que no se comieran las naranjas. Los pájaros se comían como 20 naranjas al día del naranjal. Yo me comía 60. Le hubieran dado la hundida a los pájaros. Pepenando café. Yo sé de qué es eso, hermano. Que uno de mañisto, cuando anda cortando café, esconde una guacalada debajo de la tierra y después la va a pepenar. Yo sé de todo eso. He trabajado en el ingenio. Sé de eso. Trabajé en el laboratorio no sabiendo nada. Usé de encima, ni había ido a la universidad. Estaba todavía terminando el bachillerato, usaba clarímetros, densímetros, básculas de precisión. ¿Y qué sabía yo de eso cuando llegué a ese bendito ingenio? Nada, si yo llegué para andar recogiendo cañas de los camiones y terminé de analista. Muchas de las cosas no las sabía, lo que yo no sé me lo invento. Hermanos, Dios lo va a hacer, tiene un potencial en usted. Es cuestión que se levante. Levántate. Amén. Este es un mes de multiplicación. Amén. Pueden decir amén, hermano. Amén. Dios lo va a hacer. Dios te va a prosperar. Amén. Dios te va a sacar donde te tiene que sacar. Algunos de ustedes van a aprender a escribir. ¡Escriban! Escriban, tienen mucho que escribir. Mucho. Hay cuentos que no se han escrito, poemas que no se han escrito. Hay cosas que usted puede hacer. Mire, Hans Nielsen Hauge es considerado el padre de la reforma de Noruega. Una nación hundida en la pobreza. Una de las naciones más pobres de Europa. Años 1700, y Hans Nielsen Hauge caminó 50.000 kilómetros, se cruzó Noruega varias veces, o a pie o con esquí, en la nieve, pero levantó 1,000 negocios, escribió los manuales, cómo reparar relojes, y escribía, desarmaba los relojes y hacía dibujitos de todas las cosas y armaba el manual, y luego traía 3 hipotes de las granjas que estaban muriéndose de hambre y les decía, va, esta es una relojería, aquí está el manual de cómo reparar relojes, ahora echen a andar el negocio. 1,000 negocios levantó. Transformó Noruega. Y Dios todavía bendijo más a Noruega porque les tiró petróleo. La primera economía del mundo en cuanto a ingresos per cápita. Esa nación no fuera lo que es si Hans Nielsen Hauge, un hombre predicador de la palabra, le enseñó a esa nación y a esa generación a producir. No espero llegar ni a los tobillos de Hans Nielsen Hauge, pero espero desafiarlos a ustedes, hermanos, a que comiencen. Es que aquí estoy seguro en mi empleo, ahí se va a tirar hasta que llegue a los 60 años. Y cuando llegue a los 60 años le van a decir, se acabó el dinero de las pensiones, ya no hay. Tiene que trabajar 10 años más para que le den 200 pesos. Construye usted lo suyo. Construya lo suyo. Dicen amén. Amén. Miren, algunos de los hombres más ricos de la tierra comenzaron de 60 años para arriba. Si está abajo de eso, en edad, no hay excusa. No hay excusa. Voy a bajar pues las emociones. Estoy alterado. Pero vamos a orar. Padre, danos la visión. Por favor, revélanos tu voluntad y propósito para nuestra vida. Es un nuevo tiempo. Es algo nuevo. Las cosas ya no son como eran antes. Es un nuevo tipo de iglesia la que tú estás construyendo.
ya no la misma, es una nueva tipo de iglesia. Danos la revelación, aunque nos parezca sin sentido y lógica. Danos la revelación, aunque no tenga explicación natural, sino espiritual. Aunque simples varas de avellana sean el impulso, sean la parte externa para creer en un milagro que no tiene que ver con las varas, tiene que ver con tu unción y tu poder. Porque eso es lo que provocó los cambios de la genética. No fueron las varas. Las varas fueron el recurso que llevaste a Jacob, la forma que él entendió que lo podía hacer. Él, lo que él podía hacer. Pero el cambio de la genética lo provocaste tú. Y le cambiaste todo el ganado, lo trasladaste de las manos de Labán y sus hijos, injustos, píos, ladrones, a las manos de Jacob, tu hijo, tu ungido. Así yo pido, Señor, que este tu pueblo camine y que lo que haga tú, Señor, lo utilices como un recurso para desatar el milagro en ellos, el milagro de multiplicación. Dale sueño, no los dejes en paz, Señor. Señor, te pido que no los dejes en paz hasta que les hayas revelado y que los hayas motivado a levantarse y hacer lo que tienen que hacer para caminar en la unción tuya. Gracias. Los bendigo en tu nombre, Señor. Levanten sus manos. Te bendigo en el nombre del Señor. Pongan sus manos en la cabeza. Bendigo tu cabeza. Bendigo tu mente y la declaro instrumento del Espíritu de Dios para revelarte. Toca tu pecho. Declaro que en tu espíritu vas a concebir el sueño de Dios de multiplicación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Quiero declararte que tu destino será ser como Jabes. Siendo un hombre de desgracia, vas a terminar siendo el más ilustre en medio de tu familia. Él te bendecirá con sobreabundancia, ensanchará tu territorio. La mano del Señor estará sobre ti y te librará del mal para que no te dañe. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.